y hablamos con Esther cuando ella sale, el tema que siempre vienen a preguntar en privado es, tengo que perdonar y no puedo. Y cada vez que hacemos consejería, casi siempre es el mismo problema. No puedo perdonar a mi marido, no puedo perdonar a mi cuñada, no puedo perdonar a mi suegra, bueno, y qué deciden los hermanos, ¿no? Es un tema difícil, a algunas no les gusta escuchar, especialmente a las que no pueden perdonar, pero está en la Biblia y lo tenemos que hablar. En esta noche vamos a abrir el libro de Lucas 15, vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Una parábola es una corta narración de algún incidente, un acontecimiento real o posible que se emplea para acentuar una verdad espiritual. Al considerar una parábola tiene que considerarse la verdad principal, y en este libro la verdad el personaje principal es el padre que perdona al hijo. Después hay otros dos personajes que los vamos a estudiar. Uno, el hijo nos enseña cómo se debe pedir perdón, el padre cómo se debe perdonar, y el hermano cómo actúa uno que no perdona. Y también este personaje principal personifica a Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios perdonador. Vamos a mirar primero al hijo, que es el que viene a pedir perdón. Vamos a abrir en Lucas 15 y vamos a leer del versículo 12 al 14. Bueno, el 11 dice, también dijo, está hablando el Señor Jesucristo. Y si vemos el 15:1, vienen los publicanos y pecadores a escucharlos, y los fariseos y los escribas estaban allí como siempre criticando al Señor. Como vinieron los publicanos y los pecadores a oírle, entonces los fariseos y los escribas dicen, o el Señor Jesucristo, los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor parece ser que se está dirigiendo a ellos, que eran hombres que no perdonaban. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En forma dramática, este muchacho dice, quiero, dame, reclama la parte de su herencia. Una parte que le pertenecía, pero por lo general la herencia, ¿cuándo se reparte? Cuando uno se muere. Pero este ya parece que era el más joven porque había un hijo mayor. Este quiso su parte. Y no solo sino vino como con prepotencia, quiero mi parte. ¿Y se imaginan el dolor que le debe haber causado al padre? Supongamos, piense cada uno de ustedes que venga su hijo y le diga, bueno, pon en venta la casa, yo quiero mi parte. Qué triste tiene que ser, ¿no? Y aquí comienza el triste relato de un hijo perdido que es también la figura de un pecador. Primero, convierte la herencia en dinero, me imagino, porque habla de animales, debe haber tenido el padre tierra, debe haber tenido animales, quizás sembrados, no sé, no lo dice la parábola, pero el padre para darle la parte en dinero tuvo que vender. Y se imaginan después de tanto trabajar, qué tristeza, ¿no? Entonces, primero este chico agarra, convierte la parte en su herencia en dinero. Segundo, sale a gozar de su padre lejos del control de él y se va a una provincia apartada. Tercero, desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuarto, malgastó el dinero y dice que hubo una gran hambre. ¿Y qué pasó? Comenzó a faltarle. Habrá vivido en fiestas, en alcohol. El versículo 30, el hijo mayor le dijo, desperdició el dinero con rameras. ¿Y ustedes creen que nosotras somos mejores?
Estamos viendo la vida de un muchacho perdido que es muy parecida a la vida nuestra. Miren lo que dice Efesios. Efesios 2:1. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer al Señor, estábamos muertos espiritualmente. Y miren cómo que dice lo que hacíamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Saben, hermanas? A nosotros Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. La característica de la sociedad del tiempo de Pablo y de estos días es la misma. Y nosotros estábamos bajo la influencia de Satanás. Al igual que el hijo pródigo, hacíamos lo que la carne quería. Este chico quería ir a disfrutar. Todo lo que la carne quiere, ¿no? La desobediencia nos llevó a cometer cualquier cantidad de pecados y estábamos bajo la ira de Dios. Muchos hacen cosas que traen grandes consecuencias. Es tanta tristeza ver cuando uno mira los jóvenes, las muchachas y los muchachos con drogas, cómo se van desfigurando, cómo viven en esa vida tan perdida y no quieren salir. Y muchos de ellos, ¿qué pasa? Mueren. El problema sexual, las enfermedades sexuales, como el AIDS, y el pecado que les hace pagar con la muerte. Así que este hijo iba para ese lugar. Menos mal que abrió los ojos. Pero así la persona sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, hace nomás lo que la carne quiere. Y muchos van bien lejos y terminan una vez muertos en el infierno. Volvamos al versículo ahora 14, vamos a leer del 14 al 16. Y miren, Efesios se escribió mucho, se escribió un tiempo después de la parábola del Señor, pero el tiempo del Señor, el tiempo de Pablo escribiendo los Efesios y el tiempo nuestro es el mismo. Es el mismo tiempo. Muchos dicen que ahora estamos peores. Y yo no sé si estamos peores, porque Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado. ¿Se acuerdan? En Génesis. Y siempre ha habido depravación y nada más que ahora las cosas son más justificadas. Pero para mí el pecado ha existido desde el principio y sigue existiendo. El versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Cuando la vida disoluta y extravagante desperdició todo, se vio forzado a trabajar y fue a buscar un empleo. Dice que hubo gran hambre y más o menos como está pasando ahora, ¿no? Habrá habido recesión, ¿no? Y cuando hay recesión es difícil encontrar trabajos. Y se vio forzado a agarrar un trabajo de muy baja condición, cuidar cerdos. Para un judío era algo inmundo. Levítico 11:7, ahí específicamente Dios le dice a Moisés que no podían tocar ni comer cerdos. Así que para un judío era algo bien bajo tener que ir a cuidar cerdos. Probablemente, si ustedes leen varias veces el pasaje, no habla de amigos, pero probablemente cuando uno tiene dinero, todos los amigos ahí están, ¿no? Pero cuando se terminó el dinero, se terminan los amigos. ¿Saben? De rico pasó a ser pobre. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas. ¿Sabe cómo son las algarrobas? Son esas cosas así larguitas que tienen semillitas adentro. Estas semillas dice que tienen gran poder nutritivo. Y miren ustedes, esta algarroba era para que la comieran los pobres y los animales. Mire a dónde bajó este muchacho. Bajó hasta lo último. Bajó hasta lo último. Esta es la triste condición del pecado.
y este pecado le trajo la ruina total. Se quedó sin nada. Quizás ya empezando a perder peso por falta de comida. ¿Se imaginan en la casa del padre? El padre era rico. Tenía esclavos, tenía sirvientes, y él ahora viviendo peor que un esclavo, como un mendigo. Del 17 y el 19, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Su desesperada situación le trajo al arrepentimiento. Y yo creo que en la vida nuestra, en muchas de las que estamos aquí, seguro que ha pasado esto. La desesperada situación donde que uno mira que ya no hay salida, ya está, como dicen, con la soga en el cuello. Entonces llega el arrepentimiento. Y gracias a Dios que le llegó el arrepentimiento, ¿no? Se dio cuenta que estaba en aprieto, no solo estaba en aprieto, y grandes aprietos, sino que ya no era digno de ser hijo de su padre. Y entonces él dijo: le voy a pedir a mi papá que me deje trabajar como jornalero. Fíjense, el trabajo de jornalero era por un tiempo limitado. Ustedes no sé cuándo salen los días sábados y miran toda la gente que está pidiendo trabajo. Ellos trabajan por el día. Muchos agarran trabajo, otros agarran por horas, otros ni siquiera agarran. Y fíjense, entonces él con este trabajo algunos días va a tener trabajo y otros días no. Y entonces él iba a ser menos que el esclavo y el sirviente de su casa, del criado de su casa. ¿Saben por qué eran menos? Porque el esclavo y el criado tenía casa y comida en la casa del padre. Así que él en su desesperada situación dijo: voy a ir. Miren, hermanas, no viene a reclamar título de hijo. Fíjense, este es el verdadero arrepentimiento. Él no vino a decir: bueno, acá yo vengo y voy a ir y le voy a decir: bueno, ahora quiero volver a ser tu hijo con todos los títulos que tenía como tu hijo. Él no pensó así. Este es el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos algo, tenemos que tener esta actitud. Cuando nosotros hacemos a alguien, nos damos cuenta, tenemos que tener esta actitud de humildad. El versículo 18 dice: entonces me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Saben? No solo había pecado contra su padre, él primero dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Y después puso a su papá. Aquí vemos que había realmente un genuino arrepentimiento. Cuando hacemos una ofensa a alguien, primero estamos pecando contra Dios. Y este muchacho dijo: no solo he pecado, sino primero he pecado contra Dios. Hermanas, también el hijo pródigo es la figura de cada una de nosotros. Cuando llegamos delante de Dios en la miseria y camino al infierno, y cuando clamamos a Dios por perdón, y cuando le decimos: me arrepiento de mis pecados, creo que Cristo murió por mí, le recibo en mi corazón, así llegamos. ¿Quién de ustedes recibió al Señor y le dijo a Dios: Dios, hoy quiero recibir a Cristo, pero yo soy una mujer perfecta? Mira, yo nunca he pecado. Mira, me vas a tener a mí en la iglesia, voy a hacer, pero la perfección andando. Eso no es un arrepentimiento. Ese no es un arrepentimiento. Y aunque no pueden, hay personas que dicen así: yo soy perfecta. ¿Saben? Cuando llegamos así humilladas, dice Juan 1:12, que pasamos a ser hechas hijas de Dios. Con orgullo no podemos llegar, sino en una forma de humillación. Y yo creo que es la actitud de cada una de nosotros. ¿Por qué cuando la mayoría de las personas cuando reciben al Señor lloran? Porque se dan cuenta y nos damos cuenta de que vamos derechito al infierno. No podemos hacer nada. Y si no clamamos a Dios por perdón y misericordia, no la hacemos.
nos vamos a seguir hundiendo. Y esta es la verdadera actitud de una persona que viene arrepentida. Lección para aprender de este hijo pródigo. Cuando hacemos algo contra alguien y pedimos perdón, no debemos poner excusa. Debemos venir humilladas. El hijo no le pidió al padre, quiero ser tu hijo de nuevo, con todos los privilegios, sino que le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. O a veces pedimos perdón con los labios, con el corazón lo estamos estrangulando. A veces pedimos perdón porque en el ambiente, en el grupo que estamos, todos nos dicen, tenés que pedir perdón. Entonces, por conformar a la gente, pero diciendo, yo te ahorcaría. Ese no es perdón, ese no es perdón. Este hijo nos muestra la correcta actitud. Si tú estás aquí y sabes que has ofendido a alguien, y porque si eres hija de Dios, el Espíritu Santo no nos deja en paz. ¿Sí o no? No nos deja en paz. Él nos va a tocar y tocar y tocar hasta que vamos a tener que ir y pedir perdón. Venir con la correcta actitud de pedir perdón a quien lo tenemos que hacer. Ahora, al final voy a hablar también porque a veces hay gente que uno le va a pedir perdón y no nos quieren escuchar. ¿Les ha pasado a ustedes? Pero eso ya no viene, ya no es culpa de nosotros. Ahora el segundo personaje. Entonces, este hijo, lo que aprendemos de él, que vino en humillación a pedir perdón. Y es la única forma que el padre lo iba a perdonar. Porque si venía diciendo, bueno, se me terminó la parte, ahora quiero otro poco, no iba a haber perdón de parte del padre. El segundo personaje es el padre y es la misma figura de Dios. Y el personaje principal y nos muestra cómo debemos nosotros perdonar. Suponiendo, hermana, que alguien te ofendió mucho y te viene a pedir perdón, ¿cómo tú y yo tenemos que perdonar? Del versículo 20 al 24. El muchacho, el hijo, levantándose vino a su padre y cuando estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Miren lo que hace el padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Antes de llegar al hogar, da la impresión que el padre siempre salía quizás al frente a ver si venía ese hijo. Y es lo que hacen las madres cuando tienen hijos así, ¿no? Esperando que llegue el hijo. Esta parábola así nos indica que el padre debe haber estado siempre mirándole de lejos para ver si su padre venía. Y saben, hermana, fue movido a misericordia y se echó a correr. No esperó que el hijo viniera. Él se echó a correr y se agarró del cuello de su hijo y lo besó. Entonces el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fijémonos en la actitud del padre. No le dio ningún sermón a su hijo. Yo pienso que le debe haber visto su cara humillada, su rostro debe haber mostrado las penurias por la falta de comida y los sinsabores. Nosotros los padres conocemos a los hijos. Sabemos cuándo vienen humillados y cuándo vienen con orgullo, ¿no es cierto? Él estaba seguro que su hijo venía arrepentido. El padre mostró amor y misericordia, mostró el amor ágape, ese amor que alcanza aún a los perdidos. Ya la clase última que hablé, dije que hay 3 clases de amor. El ágape, que ama a los que no se los puede amar, a los peores, ¿no? El fileo, que es amor entre hermanos, y el eros, que es el amor erótico. Pero él mostró este amor ágape. Este hijo estaba perdido. Había hecho mucho daño al padre, porque pónganse en el lugar del padre, debe haber hecho mucho daño a su padre. Pero él lo amaba y la actitud del padre y correr al encuentro de su hijo nos demuestra que él ya lo había perdonado. Él ya en su corazón lo había perdonado. Por eso salió corriendo y ni siquiera esperó. ¿Se acuerdan cuando Henry habló de esta parábola? Dijo que por la ropa que tenía se debe haber subido la ropa porque si no se podía caer. ¿Recuerdan que llevaban la ropa hasta el suelo? Él ya lo había perdonado.
El padre, miren, ordena a sus siervos, fíjense, el hijo le dice, el padre no le dio ningún, nosotros somos especialistas en dar sermón a alguien que nos viene a pedir perdón, pero te dije que bla, ¿no? Somos especialistas, pero este padre no dio ningún sermón. Y dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido y vestidle, y ponete un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traete el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Él ordena a sus siervos que trajeran el mejor vestido y vistieran a su hijo. Este vestido estaba reservado para un huésped de honor que viniera a la casa. Poned un anillo en su mano. Este era un símbolo de autoridad, así que el hijo él ya lo estaba recibiendo como hijo. El hijo iba a tener autoridad frente a los criados, a la gente que estaba. Calzado en sus pies, por lo general, ni los esclavos ni los criados usaban calzado. Y el calzado representaba para el hijo la plena restauración a la familia. Traer el becerro gordo. Este becerro estaba reservado únicamente para ocasiones muy, muy especiales. Y el padre dijo, vamos a hacer fiesta. Para el hijo, todo esto fue una tremenda bendición. Había desperdiciado todo lo que el padre le había dado, había puesto el nombre del padre quizás en boca de toda la gente, y de que lo recibieran así, ¿se imaginan la tremenda bendición? El hijo le dice pecado y el padre le responde con bendición. Le trae el mejor vestido, le trae un anillo, le pone calzado, así que en vez de retarlo, lo bendice. Hermanas, así como el padre perdonó al hijo, una gran deuda había disipado la parte de la herencia que le correspondía. Perdonó la actitud de la vida disipada, trayéndole tanto dolor al corazón del padre. También Dios nos perdonó a nosotros una gran suma de pecados. Si tuviéramos que escribir nuestros pecados en libros, registrarlos, ¿saben? Todos estos pecados que Dios nos perdonó, ¿saben? Algunas de nosotras necesitaríamos unas casas bien grandes, porque estarían llenas de bibliotecas para almacenar los libros. Y no solo nos perdonó, cuando nosotros llegamos a la presencia de Él no nos da ningún sermón. Cuando venimos con un corazón humillado y pedimos perdón, Él perdona todos los pecados. Me acuerdo a una muchacha decía que ella no podía creer, que no podía recibir a Cristo porque decía, es que yo me quise suicidar. Y Dios no puede perdonar eso. Y yo le decía, Dios perdona todo, porque en la cruz del Calvario fueron clavados todos nuestros pecados. Miren Efesios, lo que dice el libro de Efesios. Si vamos al libro de Efesios, el 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición. El 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Posicionalmente ya estamos sentadas en el cielo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos bendijo con tanta bendición, y la bendición mayor va a ser poder estar en el cielo, gozar calles de oro, gozar la hermosura del cielo. ¿Recuerdan el retiro del cielo que tuvimos el otro año anterior? Y saben, hermanas, pero más, miren lo que dice Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado del infierno.
Tenemos un lugar en el cielo, Juan 14:6. Ahí está la promesa. Si vamos al libro de Juan, ahí dice que el Señor Jesucristo fue a preparar lugar para nosotras. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, está en este momento Él está preparando casa para nosotros. Miren las bendiciones que vinieron después de la salvación. Y ¿saben qué? También dice Filipenses 4:19 que Él ha dicho que mientras estemos en esta tierra va a proveer para todas las necesidades. Así como este padre bendijo a su hijo con tantas cosas que no merecía, porque lo merecía no, pero Él lo perdonó, el hijo se arrepintió, lo perdonó. Lo mismo Dios ya estamos sentadas en los lugares celestiales, ya el cielo para nosotros es un hecho. Tenemos la compañía de Él que dice, aquí yo estoy con vosotros siempre. Ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Junto con el perdón vino la bendición, tanto para el Hijo como para nosotros. ¿Por qué nos es tan difícil perdonar a otros? Que nos ofenden en centavos cuando a nosotros Dios nos perdonó una suma millonaria. ¿Sí o no? ¿Por qué nos cuesta? Nos ofenden en centavos. ¿Cuánto nos perdonó Dios a nosotros? Pongamos atención lo que dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo todo. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Tomemos el ejemplo de esta parábola. El Padre es un ejemplo de Dios misericordioso y perdonador. Y no olvidemos que cuando no perdonamos, nuestra comunión se corta. Mateo 6. No perdemos la salvación, porque la salvación no la perdemos. Pero miren Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben? Cuando nosotras como hijos de Dios no perdonamos a la hermana, bueno, hasta que no perdonemos todo ese tiempo, Dios nos va a tener en hold. No dejamos de ser sus hijas, pero Dios no va a perdonar y nosotros vamos a estar mal adentro. Díganme, ¿quién de ustedes está bien, contento y feliz cuando alguien le vino a pedir perdón y usted no perdonó? ¿Hay alguien que se pare y diga yo? Somos miserables, miserables. A mí me tocó 1 año perdonar a mi ex marido, 1 año, y no me da vergüenza decirlo. Perdonar no es fácil. Acá alguien se está riendo. Pero, ¿saben? En ese año nunca pude hablarle a las mujeres, me decían que hablar claro, porque lo que pasa es que yo sabía lo que me pasaba, y Dios sabía, pero las hermanas no sabían. Y me decían que hablara, y me decían, ¿y a vos nunca te toca hablar? Y yo por 1 año, no. Hasta que no perdoné, estaba hecha una miseria, era una miserable. Dios me tenía, ok, ¿no quieres perdonar? Bueno, ahí vas a estar. Así que tengamos cuidado. Yo puedo decir, porque a mí me pasó, y no me da vergüenza decirlo, porque lo sabe Dios. Es muy, muy, muy importante que mostremos este amor ágape a los que nos ofenden y perdonemos. Porque de lo contrario, Dios no nos va a usar y no vamos a hacer bendición para otro. El tercer ejemplo, el hijo mayor, era uno que no quería perdonar. Mientras tanto, había fiesta en la casa del padre y el hijo parece mayor que no estaba.
Y su hijo mayor, dice el 25, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. El hijo oyó la música y quizás cuando llegó más cerca, vio también que había danzas. Probablemente había músicos profesionales. Y el regreso de su hermano había dado ocasión para esta gran fiesta. Estaban, como dicen algunos, en una gran pachanga, ¿no? Contentos celebrando. ¿Y qué celebración? Este hermano suyo estaba perdido y el regreso fue celebrado por su papá. Miremos el paralelo con cada una de nosotras. Cuando venimos arrepentidas y creemos en el Señor como nuestro Salvador y Señor, mire en este mismo capítulo 15, fíjense, el versículo 7, y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el versículo 10 dice lo mismo, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Saben? Los ángeles no pueden predicar el evangelio, lo tenemos que hacer nosotros. Y cuando alguien se salva, la Biblia dice que están en un gran regocijo en el cielo. Igual que con el hijo pródigo, estaba perdido, había vuelto y había este regocijo, así hay regocijo cuando el día que usted y yo recibimos al Señor. El 26 y el 27, y llamando a uno de los criados le preguntó el hermano mayor, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aquí está diciendo que también había llegado con salud y estaba bien. Menos mal que volvió antes de que pasara más tiempo. El hermano quiso entonces saber, y miren, quiso saberle el motivo, y miren la respuesta del versículo 28, ¿qué hizo? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tuvo celos, se enojó, estaba mortificado por lo que el padre había hecho, para él era una injusticia. Este hijo había desperdiciado parte del arduo trabajo de su papá y para él esto era excesivo, lo que el padre hacía por un inútil. Él no estaba dispuesto a perdonar a su hermano. Fijémonos bien que el padre nunca fue a buscar al hijo menor. Podía haberlo ido a buscar. Dice que se fue a una provincia apartada, pero si tenía dinero, podía haber salido por los lugares que más o menos él pensaba que podía estar, pero él no salió. Pero miren, pero con este hijo, miremos el corazón compasivo del padre. A este hijo sí le rogaba que entrara a la fiesta, que entrara a la celebración. El versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Este se creía que era el perfect man, ¿no? Yo soy perfecto, él es el inútil, pero yo estoy bien. Eso es lo que él creía. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, miren, no le dice mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Miren, traduciendo a la Biblia al tiempo nuestro, debe haber dicho, mira qué gracia que has hecho, Padre. Todos estos años he trabajado para ti como un esclavo. Él estaba dando el mensaje que yo soy bueno y se está compadeciendo a sí mismo porque dice, nunca me has dado ni un cabrito. Y saben, él vivía con el padre en la misma casa, pero estaba muy lejos del corazón amoroso y perdonador del padre. Podemos vivir en una casa y estar completamente alejados. El hijo acusó al padre de no haberle dado un cabrito para gozarse con sus amigos. ¿Saben? El precio del cabrito en ese tiempo era bien chico, ínfimo, bien poca dinero. El becerro gordo sí, era algo de mucho dinero. No me diste algo minúsculo a mí, mientras que con tu hijo derrochaste el dinero haciendo fiestas y más cosas. En esta parábola el Señor Jesucristo mostró la actitud de Dios hacia los pecadores. Dios nunca aprueba la actitud rebelde de un hijo ni de las malas acciones.
pero el volver arrepentido, Dios los recibe con misericordia, amor y perdón. El hijo mayor se creyó superior moralmente a su hermano. Su pecado fue más grave que el de su hermano. ¿Saben por qué? Porque estaba oculto y salió a relucir. Por lo menos el del hijo estaba a la vista de todos. Eligió la ira en vez del perdón. No quería entrar. Le dijo el padre, este hijo tuyo, en vez de llamarle hermano. Qué diferente al padre que amaba a los dos hijos sin condición. Corrió él para recibir al hijo perdido y rogó a su hijo mayor. Qué cuadro maravilloso de cómo Dios nos busca con su infinita gracia. ¿Quiénes somos nosotras para no perdonar? Si el soberano, poderoso, santo Dios perdona, ¿por qué somos tan duras con los que nos ofenden? Nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Si estás aquí y tienes un corazón no perdonador, debes examinar tu vida. Si realmente eres hija de Dios. No se puede guardar por años y años y años rencor en el corazón sin perdonar. Ahora sí hay gente que no nos permite ir y decirle perdóname por lo que te hice. Pero ¿saben? Es asunto de él o de ella. Es asunto de la persona. Ellos serán responsables delante de Dios, pero nosotros debemos perdonar, aunque nunca más nos quieran hablar. El deber nuestro es no llevar eso. Yo conocí a una mujer que hacía muchísimos años que estaba divorciada, el marido la dejó por otra, y era una mujer tan amargada, y nunca que hablábamos con ella tenía otro tema más que lo que le hizo el marido, que la dejó por otra, que la abandonó. Y yo le decía, perdone. Algunos dicen, me voy a morir, pero no voy a perdonar. Bueno, se va a ir al infierno. Allí están todos los que no perdonan. El que no perdona está preso. Vieron que las cárceles tienen la llave. Cuando uno meten a un preso, la llave se cierra por fuera, ¿no es cierto? Pero cuando no perdonamos, estamos presos y la llave está por dentro. Nadie puede abrir la puerta. La puerta la tiene que abrir usted y yo. El no perdonar nos inutiliza en el servicio para el Señor. ¿Querrás tú romper las cadenas que te tienen atadas por no perdonar? Muchos dicen, voy a perdonar cuando sienta. Te voy a dar un dato o te voy a dar una información. Nunca vas a sentir, porque el perdonar es un acto de la voluntad. Así como Dios nos perdonó en Cristo, de la misma manera debemos hacerlo nosotros. Esta es una historia muy sencilla, la clase es muy sencilla, pero miren, hermana, no hace falta dar un mensaje sofisticado porque tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó una cuenta millonaria. Y nunca, en ningún versículo de la Biblia, dice que Él nos va a traer nuestros pecados. ¿Qué dice? Los enterró en la profundo de la mar. Como está el norte desde el sur, que no se pueden juntar, así tiró nuestros pecados. Dios no es un Dios que cada vez que usted ora le va a estar diciendo, sí, pero hoy hiciste eso, pero hiciste... No, si usted pidió perdón, principalmente en la cruz del Calvario, judicialmente, fuimos perdonados de los pecados pasados, presentes y futuros. Pero después necesitamos ir delante de Dios para hacer el perdón de papá. Él es nuestro Padre. Y Él nos perdona. Él no nos dice, te perdoné lo mismo ayer, ya me venís con lo mismo, ya me tenés cansada. ¿Sabe qué? Anda, ya te perdoné más de 70 veces 7. Dios no es así. Dios nos perdona. Y saben, hermana, si una hermana la ofende y la ofende y la ofende, tiene que seguir perdonándola. Hasta que un día va a aprender esa hermana y va a cambiar. Y a veces nosotros también nos ofendemos por cosas
porque pasó la hermana y no me miró, ya estamos ofendidos. Claro, la pobre hermana pasó porque a lo mejor se fue rápido porque la llamaron que se fuera, que el bebé estaba llorando, qué sé yo, y nosotros ya no le hablamos más y ya estamos diciendo, es esta lo que me ha hecho. A veces tengamos cuidado con las ofensas, porque a veces la hermana ni sabe que usted la ofende, que se ofendió. Así que no seamos tan delicadas, tan mantequitas, no tan delicadas. Pero realmente, sí, porque hay gente que hay que quedarse mudo, porque si uno habla lo ofende. Tenemos que perdonar, porque recuerden, si se van con 2 cosas a su casa, solo 2 cosas. Yo sé que este mensaje no es, yo no soy Esther, yo no soy John MacArthur, yo no soy nada de eso, ¿ok? Pero ¿saben qué? Si se van, sí, pero hemos hablado con la Biblia, dice Brenda, pero si se van a su casa pensando, si Dios me perdona una suma millonaria, yo voy a perdonar a esta hermana que siempre me está ofendiendo y siempre la voy a perdonar y la voy a perdonar. Y la voy a seguir perdonando. Si se van con ese pensamiento a su casa y si se van con esta parábola sencilla, muy sencilla, de cómo este padre perdonó al hijo, que es así como perdona a Dios. Y recordemos, hermana, no le traigamos en cuenta a la hermana, te perdoné ayer, pero ¿sabe qué? Y nosotros las mujeres somos históricas, ¿no? ¿Saben lo que quiere decir? Estamos siempre con la historia. No seamos históricas, no seamos históricas. Y la hermana va a aprender, recordemos. Si quiere usted vivir una vida espiritual abundante, una vida fructífera para el Señor, perdone. Ojalá aprendamos la lección. Que Dios. Vamos a orar y ahora sí, hoy hay mucho tiempo para las mesas, que casi nunca hay tiempo, para que las mesas se ocupen en lo que tienen que hacer. Y creo que Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el perdón amplio que tú tuviste para con nosotras. Y Señor, toca nuestros corazones en esta noche y ayúdanos. Señor, a cada momento tenemos que perdonar y a cada momento nosotros, Señor, hacemos cosas que los que nos rodean nos tienen que perdonar. Y Señor, que realmente para ser hijas, para parecernos más a ti, que seamos perdonadoras. Ayúdanos y Señor, si hay alguien aquí que está atado y está encadenado con la falta de perdón, Señor, te quisiera pedir que puedan reflexionar si realmente son hijas tuyas. Y Señor, que hagan un examen en el corazón y miren, Padre, y si no son hijas tuyas, que este sea una noche de decisión. Y si hay alguna hermana que realmente es hija tuya y está guardando el rencor, que la está amargando, que la está inutilizando, que pueda en esta noche romper las cadenas y, Señor, perdonar para que tú la puedas bendecir. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Bendícenos.